El día de hoy quiero hablar de un tema muy importante como lo son los accesos vasculares y la monitoría intraoperatoria en trasplante hepático. La charla ha sido diseñada para hablar de tres tópicos importantes. Entre ellos tenemos los accesos vasculares periféricos, los accesos vasculares centrales y la monitoría intraoperatoria. Las consideraciones de los accesos vasculares periféricos, pues, digamos lo que no es una situación que genere más allá de nuestra vida cotidiana, y es básicamente enfocarnos en que estos pacientes necesitan accesos vasculares que nos generen una seguridad para una infusión rápida y un volumen importante de líquidos en el intraoperatorio. Usualmente estos pacientes pues vienen de su casa. Hay que asegurarnos desde ese momento que vengan en un estado de hidratación importante, con un calor importante, para que la canalización de los accesos venosos periféricos sea mucho más fácil de realizar. Algunos de ellos han tenido múltiples punciones y eventualmente podrían requerir un apoyo ecográfico para acceder a estos dispositivos o la colocación de estos accesos. El primero de ellos es colocar una línea venosa en el miembro superior izquierdo con un Yelco 18 en la medida de lo posible. Muchas veces, como les decía, no tenemos accesos a la vista y este acceso venoso es para la inducción anestésica, por lo tanto, podría eventualmente ser reemplazado por un Yelco número 20. Para el miembro superior derecho, en el caso de ya poder establecer ese acceso venoso del miembro superior izquierdo, tendríamos ya un Yelco de un calibre importante que puede ser el Yelco 14 o un Yelco 16. Recuerden que estos Yelcos deben ser cortos, que nos faciliten la administración de un volumen importante de líquidos. Y también tenemos dentro de estos accesos periféricos o vasculares periféricos, tenemos la canalización de las arterias, bien sea la arteria radial derecha o la arteria radial izquierda. Muchas veces estos pacientes, basta que con la inducción anestésica no tengan una técnica palpatoria fácil, por lo tanto se puede ayudar también de un apoyo ecográfico. En esta imagen tenemos cómo contamos en nuestra institución con dispositivos que nos ayudan para una infusión rápida de los líquidos. Como les hablaba, en el miembro superior derecho con el dispositivo de Yelco 14 o Yelco 16, podemos acceder con estos dispositivos. En la imagen del lado izquierdo tenemos nuestro dispositivo para infusión rápida con unos hemocomponentes en los cuales simplemente podemos tener un volumen para alcanzar hasta de 1000 centímetros cúbicos por minuto. En las imágenes del centro podemos ver cómo estos dispositivos que se ven en la presentación en la diapositiva en la parte lateral, en la parte central tenemos dispositivos que nos ayudan a calentar esos líquidos que van a ser infundidos a través de los accesos venosos periféricos. Ya como tal de los accesos vasculares centrales, contamos con dispositivos de acceso venoso central trilumen, que idealmente consideramos colocarlos del lado izquierdo, bien sea por vía yugular o por vía subclavia, de acuerdo a la experticia, a la experiencia y al paciente también. Algunos anestesiólogos nos sentimos más cómodos con técnicas por reparo anatómico para la vía subclavia. Estos dispositivos o esta técnica, perdón, realmente no ofrece una diferencia cuando se hace por técnica de reparos anatómicos versus ecoguiados. Por lo tanto, de acuerdo, como les decía, a la experticia y a la comodidad del anestesiólogo, se deja consideración del uso o no de ecografía para la técnica subclavia. Para la técnica yugular, definitivamente existe un mejor rendimiento con la técnica ecográfica, por lo tanto, en nuestra institución lo hacemos por protocolo siempre ecoguiado cuando lo hacemos por vía yugular. Para la inserción del introductor de 8.5 French, sí lo hacemos también por técnica ecoguiada, lo hacemos por vía yugular. Recordemos que es un dispositivo con un grosor importante, así que la lesión de un vaso
sanguíneo en pacientes que pueden tener alguna, la gran mayoría tiene una alteración de la coagulación, pues puede terminar siendo un hematoma y una lesión importante, lo cual puede ponernos en un escenario de crisis. Por lo tanto, el mensaje es que cuando vayamos por las vías yugulares hay que hacer uso del ecógrafo, y cuando se utilicen por vías subclavias se puede hacer por reparo anatómico de acuerdo a la comodidad del anestesiólogo y de su experticia, por supuesto. Con respecto a la monitoría intraoperatoria, quiero mostrarles esta gráfica que es de autoría del doctor Amaya y que nos ha compartido muy juiciosamente de cómo podemos acomodar toda nuestra monitoría en el paciente. Entonces, empezando de la parte cefálica hacia caudal, entonces tenemos pues nuestro dispositivo de tubo orotraqueal que va conectado, por supuesto, a un ventilador. Tenemos la monitoría de la profundidad anestésica de acuerdo al dispositivo que utilicemos, que puede ser por BIS o por entropía. Tenemos una sonda nasogástrica de un calibre importante también. Tenemos ya en la parte cervical un catéter venoso del lado derecho, que, como les decía, idealmente puede ser el introductor de 8.5 French, que nos puede servir para la inserción, bien sea de el marcapaso o simplemente tenerlo a la mano para una vía de alto flujo, o también para catéteres de arteria pulmonar, que hablaremos también de ello en un momento. En el miembro superior derecho tenemos pulsioximetría, y la ideal es que en la mano de la pulsioximetría vayamos con el catéter arterial. Puede ser del lado derecho o puede ser del lado izquierdo. Ya en la otra mano, después de canalizar esa parte arterial y la pulsioximetría, podríamos dejar las líneas de alta infusión con la monitoría del TOF o de la relajación neuromuscular. Estas indicaciones de las flechas tenemos para cánulas cuando se lleguen a necesitar el bypass venovenoso, de acuerdo a la técnica quirúrgica, podría ser utilizado. Continuando, pues tenemos una monitoría del volumen urinario, el gasto urinario, que lo hacemos a través de sondas vesicales, y tenemos, por supuesto, una protección térmica que nos ayuda, obviamente, al control de la temperatura. Es importante recordar que estos pacientes, uno de sus retos, además del manejo hídrico, del manejo de hemocomponentes, es el control térmico. Por lo tanto, desde el ingreso, estos pacientes deben tener una protección térmica, bien sea en mi cuerpo inferior o en la parte de los miembros superiores y la parte de la cabeza, dejando, por supuesto, pues al descubierto el área quirúrgica, que será el área abdominal y torácica baja. Después de tener en cuenta todos esos dispositivos, pues tenemos en nuestro monitor, obviamente, todos esos datos que nos van a arrojar el paciente, y que es nada más que el reflejo de lo que estamos haciendo segundo a segundo, y que nos va a orientar hacia dónde vamos a dirigir nuestra terapia hídrica o volumétrica en nuestros pacientes. Entonces, simplemente en el monitor, para mostrar que tenemos pues la electrocardiografía, tenemos pulsioximetría, tenemos capnografía, tenemos monitoría de la presión arterial invasiva con la línea arterial, tenemos monitoría de la presión venosa central a través del dispositivo del catéter venoso central trilumen, tenemos la monitoría de los gases, en este caso pues estamos dando sevoflurane, tenemos monitor de la temperatura, y tenemos el monitor también integrado con el ventilador de la máquina de anestesia, que nos va a dar los volúmenes corrientes y pues el resto de las presiones inspiratorias y las presiones de meseta que estamos utilizando en nuestros pacientes. Y tenemos también como accesorio el monitor del BIS para medir la profundidad anestésica de ellos. Eso con respecto, digamos, a los dispositivos que debemos colocar, los dispositivos que nos arrojan todos estos monitores, pero quiero traerles a la charla una consideración, y es acerca de cómo podemos hacer una monitoría hemodinámica de una forma importante, o de una forma que nos acerque a un poco más allá
de lo que está pasando, no solo a nivel macro del paciente, sino a nivel de su microvasculatura y de la parte celular. Entonces, desde hace 30 o 40 años empezaron a surgir técnicas invasivas que nos mostraba toda esa monitoría hemodinámica y se hicieron a través de dispositivos como lo son pues, catéteres de arteria pulmonar. El catéter de arteria pulmonar incluso al día de hoy todavía sigue siendo utilizado cada vez menos por sus riesgos de lesión endovascular, de lesión valvular, pues por supuesto del riesgo de todos los dispositivos intravasculares de infección, hematomas y demás en la técnica de inserción. Entonces, ha sido relegado por, digamos, monitorías no tan invasivas y entre ellos, casi que desde inicios del 2000, empezaron a trabajarse dispositivos que nos pudieran acercar con la monitoría de una línea arterial que nos daba información, cercana al catéter de arteria pulmonar y nos disminuía el riesgo de lo que traía el catéter de arteria pulmonar. Entonces esos dispositivos fueron el FlowTrack y los dispositivos que nos mostraba pues el Waveform, nos mostraba un análisis o nos daba un análisis, de esa onda de la presión arterial a través del dispositivo de catéter arterial y nos daba esos datos orientados hacia dónde íbamos con la parte de la terapia hídrica de los pacientes. Casi que, digámoslo, nos ahorrábamos o creíamos ahorrarnos el dispositivo del catéter de arteria pulmonar, pero los estudios, por supuesto, después de su inicio sobre el 2000, ya en el 2008 empezaron a hacer esos estudios de forma retrospectiva de cómo podíamos comparar si era fiable tener este tipo de dispositivos versus los dispositivos o el catéter de arteria pulmonar. Y la verdad es que hay una variación de los resultados casi del 40%, un sesgo importante. Entonces, casi que también han venido en desuso ese tipo de dispositivos y por lo tanto el catéter de arteria pulmonar todavía se ha mantenido a través del tiempo. Pero después de esa inquietante situación, pues llegó otro dispositivo, digámoslo, traído, extrapolado de otro tipo de cirugías como lo es la ecocardiografía transesofágica. La ecocardiografía transesofágica, que inicialmente era exclusiva del equipo de cardiovascular, de cirugía cardiovascular, de anestesia cardiovascular, ha ido migrando hacia la cirugía mayor. Y la cirugía mayor, pues nada menos y nada más que lo que tenemos de nuestros trasplantes hepáticos. Entonces, la ecocardiografía hoy por hoy acerca o nos da un mejor perfil de monitoría de esa parte hemodinámica de nuestros pacientes. Entonces, haciendo un poco de paréntesis, el catéter el introductor de 8.5 French, que nos mostraba que les contaba, que lo colocábamos por la vía yugular derecha y por donde podíamos acceder o podíamos insertar un marcapasos para los pacientes, pues también es una herramienta importante, pero además de ello, nos hacemos la pregunta de si realmente el marcapasos lo debemos colocar para todos los pacientes. Y hoy por hoy nos hemos dado cuenta que existen unas indicaciones puntuales, no debe ser de rutina para la inserción de él. De hecho, tuvimos trasplante hace 2 días con el doctor Vera, exitoso afortunadamente, y este paciente era un paciente que era bradicárdico de base, era un paciente que aun cuando tenía un ecocardiograma bastante aceptable, una perfusión miocárdica bastante aceptable, era un paciente que tenía una bradicardia sinusal y que uno prevé que de pronto en la fase anhepática, en la fase de reperfusión va a tener inconveniente. Entonces, este tipo de pacientes debe tener marcapaso. Y simplemente quiero mostrarles en el video cómo la colocación del marcapaso pues nos ayuda con la espiga, nos ayuda con la espiga que aparece en blanco, nos ayuda pues obviamente a hacer el censado de la electrocardiografía y de esa forma pues obviamente pasarle un ritmo a un dispositivo que nos ayuda a tener una frecuencia cardíaca ideal para mantener un gasto cardíaco en los pacientes. Ese dispositivo, por supuesto, que va a una fuente generadora que nos muestra el amperaje, nos muestra la frecuencia cardíaca, nos muestra el modo en el cual se encuentra el dispositivo. Pues de esa forma
digamos lo que es un seguro para nosotros desde el punto de vista anestésico de brindarle una frecuencia cardíaca ideal o controlada por parte de nosotros y que ese fenómeno de reperfusión que se acompaña de bradicardia pues no genere una complicación mayor en estos pacientes. Bueno, entonces volviendo al tema del ecocardiograma, ¿por qué es bueno? Pues les decía, es completo, es no invasivo. La gente tiende a pensar que el ecocardiograma transesofágico es invasivo porque estamos insertando una sonda a través de la vía pues de la boca y el esófago. Pero realmente las complicaciones reportadas por la inserción de la sonda del ecocardiograma son menos del 1%. Realmente incluso se consideraba que los pacientes que tenían hipertensión portal con varices esofágicas y que habían tenido un sangrado reciente tendrían una contraindicación del uso de la sonda del ecocardiograma transesofágico y realmente no existe una contraindicación, es simplemente pues tener una técnica adecuada para su inserción, unas consideraciones de lubricación de la sonda, de una apertura oral importante, de la inserción, digámoslo, a una velocidad indicada o adecuada y pues de esa forma poder establecer la ecocardiografía. Está, como les decía, totalmente indicados, perdón, en cirugía mayor. Uy, se nos devolvió. Está indicados en cirugía mayor, permite una evaluación en tiempo real. Muchos de los exámenes que hacemos, digámoslo, de gasimetrías y demás, vienen haciéndose en un punto indicado, y mientras va la máquina a ser procesado, se están perdiendo segundos o minutos que nos pueden servir, por supuesto, para el manejo de los pacientes, sobre todo en una situación de crisis de sangrado o una crisis intraoperatoria. Por lo tanto, tener un estudio o un examen que nos dé en tiempo real, pues es ideal y es un beneficio mayor para nuestros pacientes. ¿Qué permite evaluar en tiempo real? Pues evalúa el estado valvular, el volumen, la contractibilidad, el volumen de los ventrículos, como lo vamos a ver ahorita en las gráficas. Podemos evaluar también órganos vecinos. No es solo el corazón lo que vemos a través de la ecocardiografía transesofágica, sino vemos pulmón, podemos ver incluso el shunt que están realizando en el PGVAC, podemos ver la parte renal, el riñón, perdón, podemos ver el vaso. Digamos lo que eso nos puede ayudar también a concentrarnos no solo en la parte hemodinámica, sino en lo que está sucediendo con los órganos vecinos en estos pacientes. Y por supuesto que también nos ayuda en el cateterismo de grandes vasos. En el caso de la inserción de la cánula en el bypass venovenoso, podemos ver la cánula que va en la parte central, cómo está en relación con la parte auricular y de esa forma podemos ver si está sobreinserta o no. Entonces, en esta gráfica, en el lado izquierdo, en el lado A de la gráfica, pues vemos en una proyección de 4 cámaras de esa ecocardiografía transesofágica, donde tenemos aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Tenemos una estructura indicada que está ingresando por la cava superior, que llega a la aurícula y casi que se insinúa a través de la válvula, y es el catéter de arteria pulmonar. En la gráfica del lado B vemos un eje largo del lado izquierdo con la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, donde podemos ver hacia este punto un dispositivo también en la parte de las cánulas. Y en la gráfica del lado C vemos también cómo en esta imagen que les estoy señalando acá se ve también el dispositivo central. Entonces, indicado también para poder visualizar esos dispositivos. Esta es simplemente una gráfica donde nos muestra cómo se puede hacer, perdón, el cálculo de la FEBI de los pacientes. Entonces tenemos una imagen de 4 cámaras nuevamente, la aurícula derecha, ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y simplemente tenemos una medición del volumen ventricular en el fin de sístole. Y en esa misma gráfica tenemos una medición, perdón, del volumen ventricular al final de diástole. Simplemente en el algoritmo pues nos va a dar
la FEBI a hacer la medición de estas dos gráficas. Recuerden pues que eso nos demuestra o nos ayuda a demostrar qué tanto de función ventricular izquierda tienen nuestros pacientes y qué tanto va a poder responder al volumen y a la salida en la fase de reperfusión. En esta gráfica, pues vemos a través del ecocardiograma, como les comentaba, podemos ver órganos vecinos en esta gráfica, perdón, en el lado A, vemos un pulmón con su línea pleural, que se ve en la gráfica normal, y en esta, del lado B, vemos cómo hay un derrame pleural que distancia la pleura parietal, de la pleura visceral. Entonces, también podemos ver cuando hay sobrecarga de líquidos, los pacientes cómo hacen derrame y cómo también se puede ver esa movilidad pulmonar, o incluso también cuando tenemos, recuerden que estamos haciendo inserciones de dispositivos centrales, que uno de sus riesgos, aún con ecoguiados, puede presentarse neumotórax, y a través de estas imágenes también podemos ver un neumotórax en los pacientes y que puede estar generando un colapso y puede servir de un diagnóstico diferencial para un paciente que esté en crisis, bien sea una crisis hipoxémica, bien sea por una crisis de restricción de la movilidad del volumen pulmonar. Estos son videos tomados aquí en nuestra institución de pacientes en el del lado izquierdo, como lo van a ver a continuación, está en la fase de reperfusión, y vamos a ver cómo en la gráfica que tenemos la aurícula derecha y el ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, vamos a ver aquí cómo hay un paso particulado en la fase de reperfusión. Empieza a pasar ahí el volumen, vemos como la aurícula derecha empieza incluso a tener un poco más de crecimiento, que es esperable en esas fases de reperfusión, pero también podemos ver cómo esa aurícula derecha, al inicio de esa reperfusión que aumenta su volumen, cómo se va comportando a través del paso de los minutos en esa fase de reperfusión. Y en el lado izquierdo vamos a ver cómo evaluamos a través de Doppler las insuficiencias valvulares, o incluso si hay alguna comunicación, bien sea en el tabique auricular o en el tabique ventricular. Entonces, podemos demostrar si es un paciente que al inicio tiene una insuficiencia valvular, cómo va a responder a ese volumen de acuerdo a la fase de disección o la fase anhepática o la fase de reperfusión. Podemos ver cómo responde y podemos hacer un estimado al inicio, durante y al final del procedimiento quirúrgico. Entonces, por eso, hoy por hoy la ecocardiografía casi que se vuelve mandatoria en este tipo de pacientes.